En los Estados Unidos, una chica de 20 años fue asesinada, y una muestra de fluido corporal masculino fue extraída de su cuerpo. A través de la comparación de ADN, la policía identificó rápidamente a dos sospechosos, quienes confesaron voluntariamente el crimen ante la abrumadora evidencia. Sin embargo, 8 años después de que el caso se cerrara, otra persona se presentó afirmando ser el verdadero perpetrador. Asombrosamente, el ADN de esta persona coincidía perfectamente con la muestra de fluido corporal encontrada en la escena del crimen. Añadiendo a la intriga, los asesinos previamente confesos repentinamente se retractaron, afirmando que en realidad no estuvieron involucrados en el asesinato. ¿Cuál es la verdad detrás de este desconcertante giro de los acontecimientos y quién es el culpable real en este caso? Hola a todos, soy X. Ahora, adentrémonos en un caso estadounidense bizarro conocido como el caso del cuerpo desnudo en Pizza Hut. En la mañana del 24 de octubre de 1988, a las 9:40 a.m., el Departamento de Policía de Austin en Texas recibió una llamada de auxilio de un hombre que afirmaba ser el gerente de una franquicia de Pizza Hut. Informó que una de sus empleadas mujeres había sido atacada por un agresor desconocido y ahora yacía desnuda en el baño. Instando a la policía a investigar rápidamente, expresó su preocupación por su bienestar. Al recibir el informe, la policía llegó prontamente a la escena del restaurante Pizza Hut. Allí, descubrieron a una joven yaciendo desnuda en el suelo, con las manos atadas detrás de su espalda con su sujetador. Se encontró una cantidad significativa de fluido rojo, principalmente concentrado alrededor de su cabeza, en el suelo. La víctima no mostraba signos de vida al ser descubierta. Tras un examen forense, se determinó que la víctima había muerto entre las 7:00 y las 8:00 a.m. a causa de una herida de bala en la parte posterior de la cabeza. Además, se extrajo fluido corporal masculino del cuerpo de la víctima, lo que indicaba actividad sexual previa. Sin embargo, debido a la ausencia de una base de datos de ADN en los Estados Unidos hasta 1990, la policía no tenía medios para comparar la muestra con posibles sospechosos en 1988. En consecuencia, esta pista no ayudó sustancialmente a resolver el caso. Su importancia solo se haría evidente al identificar a los sospechosos. Durante la investigación en el lugar, la policía encontró una vaina de calibre 22 cerca de los pies de la víctima, y la caja fuerte del restaurante había sido vaciada durante el incidente. Aparte de eso, no se encontraron otras pistas útiles. Después de examinar la escena, la policía realizó una identificación preliminar de la víctima. El nombre de la mujer era Nancy DePriest, tenía 20 años en ese momento, y trabajaba regularmente haciendo masa de pizza en el restaurante. La principal responsabilidad de Nancy es preparar la masa de pizza para el día antes de que los demás empleados lleguen a trabajar. Por lo general, ella es la primera en llegar al restaurante, normalmente a las 7 a.m., mientras que otros empleados comienzan a llegar alrededor de las 9:30 a.m. Esto significa que desde las 7:00 a.m. hasta las 9:30 a.m., Nancy es la única persona en el restaurante. A primera vista, esto parece ser una oportunidad para los criminales. Sin embargo, Nancy siempre cierra con llave la puerta cuando trabaja, lo que hace imposible que los forasteros entren. Después de una exhaustiva inspección policial, no había signos de coerción o de forzar la cerradura. Por lo tanto, es razonable que la policía sospeche que el perpetrador podría ser la persona que tiene la llave del restaurante. A través de la investigación, se descubrió que además de Nancy misma, solo el gerente tenía la llave del restaurante. Además, fue la primera persona en descubrir el cuerpo. Esto genera sospechas de que el gerente podría estar involucrado en el caso, posiblemente escenificando un escenario de ladrón que atrapa a un ladrón. Sin embargo, después de una investigación más profunda, la policía descartó rápidamente a este gerente como sospechoso. Los testigos confirmaron que entre las 7 a.m. y las 9 a.m., el gerente estaba corriendo en un parque cercano y le proporcionaron una coartada. La hora de la muerte de Nancy se estima entre las 7 a.m. y las 8 a.m., por lo que el gerente no puede cometer un crimen. Con el único sospechoso eliminado, la policía no tiene una dirección clara para su investigación. Tuvieron que viajar por toda la zona con la esperanza de encontrar testigos. Sin embargo, debido a la ubicación remota de Pizza Hut y la ausencia de negocios vecinos, la policía no pudo encontrar testigos confiables. Justo cuando la investigación llegaba a un punto muerto, el perpetrador se presentó repentinamente ante las autoridades.
El 7 de noviembre de 1988, 2 semanas después del incidente, un empleado de Pizza Hut hizo una llamada inesperada a la policía. Informaron que 2 hombres jóvenes, aproximadamente de 20 años, acababan de visitar el restaurante. Uno de ellos, mientras cenaba, levantó repentinamente su vaso y pronunció las palabras Nancy DePriest, nunca te olvidaremos, seguido de la risa de ambos hombres. Era evidente para el empleado que no estaban mostrando respeto hacia Nancy, sino más bien participando en lo que parecía ser un acto provocativo de criminales que regresaban a la escena. Sintiendo la gravedad de la situación, el empleado lo informó de inmediato a la policía. Al recibir el informe, la policía encontró a los 2 hombres sospechosos e inmediatamente se dirigieron a la escena. Según su investigación, el hombre que levantó su vaso se llamaba Richard Danziger. Tenía 19 años en ese momento, acompañado por su amigo Christopher Ochoa, de 22 años. Ambos hombres estaban actualmente desempleados y en una situación financiera precaria, lo que aumentó la sospecha de la policía. Durante un interrogatorio preliminar, ambos hombres negaron vehementemente cualquier participación en el caso, afirmando que simplemente eran clientes habituales del restaurante. Expresaron condolencias por Nancy solo después de su fallecimiento, según su declaración. Sin embargo, según la descripción proporcionada por el empleado, su risa contradecía su afirmación, profundizando las sospechas de la policía. La policía procedió a interrogar a los hombres sobre su paradero el día del incidente. Sin embargo, sus respuestas fueron evasivas y carecían de una coartada clara. Su comportamiento cada vez más errático aumentó aún más la sospecha, pareciendo indicativo de culpabilidad. Consecuentemente, la policía decidió realizar pruebas de ADN en ambos hombres. Al obtener las muestras de ADN de Richard y Christopher y compararlas con el ADN del perpetrador encontrado en el cuerpo de Nancy, los resultados coincidían concluyentemente con el ADN de Richard. Era evidente que ambos hombres eran los perpetradores. A pesar de la evidencia irrefutable presentada, Richard y Christopher se negaron rotundamente a confesar el crimen. Como resultado, la policía sometió a los 2 hombres a un interrogatorio más riguroso. Finalmente, 2 días después, uno de ellos llamado Christopher cedió y confesó los crímenes. Según el relato de Christopher, el día del incidente, habían estado bebiendo toda la noche y vagando por fuera. Notaron que la puerta de Pizza Hut estaba sorprendentemente sin cerrar con llave, lo que les dio la idea de robar dinero desde adentro. Al entrar por la fuerza, se encontraron con Nancy sola. Richard, el cómplice de Christopher, se sintió inmediatamente atraído por Nancy y procedió a cometer abuso sexual contra ella. Después, Richard pretendía irse con el dinero robado, pero Christopher temía que Nancy hubiera visto sus rostros y optó por silenciarla cometiendo el asesinato. Christopher no pudo proporcionar una explicación razonable de por qué la puerta de Pizza Hut quedó desbloqueada ese día. Por lo tanto, la policía concluyó que Nancy probablemente olvidó cerrarla con llave. Con todos los detalles del caso revelados, parecía claro que el asesinato de Nancy fue el resultado de una trágica cadena de eventos iniciada por un robo que salió mal. A pesar de esto, Richard continuó negando cualquier conocimiento de Nancy. Sin embargo, con la confesión de Christopher y la sólida evidencia en su contra, la resistencia de Richard resultó inútil. Finalmente, ambos hombres fueron llevados a juicio. Debido a la evidencia clara y la confesión de uno de los acusados, el juicio duró solo 7 minutos y medio. Richard fue declarado culpable de asalto sexual agravado, mientras que Christopher fue condenado por asesinato en segundo grado. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua. El caso parecía concluido con el veredicto, pero 8 años después de sus sentencias, otro hombre se presentó confesando el asesinato de Nancy. Esta revelación destacó que la verdad detrás del caso era mucho más compleja de lo que se pensaba inicialmente. En julio de 1996, 8 años después del incidente, el Departamento de Policía de Austin recibió una peculiar pista anónima. La carta decía: «Soy Achim Marino. Mientras cumplía mi condena, mi espíritu ha sido bautizado. Como cristiano devoto, confieso todos los crímenes que he cometido. Hace 8 años, fui yo quien violó y mató a la señorita Nancy DePriest. Sin embargo, atraparon a la persona equivocada. No puedo permitir que exista tal error, así que lo reportaré yo mismo». La pistola utilizada para matar a la señorita Nancy fue confiscada por el Departamento de Policía de El Paso cuando fui arrestado, y se suponía que ellos aún la tenían en su posesión. Aunque el tono de Achim en la carta era sincero, el Departamento de Policía de Austin no la tomó en serio. Después de todo, siempre había algunos criminales tratando de llamar la atención cada año, y esta carta no parecía particularmente notable.
Por lo tanto, asignaron a un oficial interno para investigar, considerándolo como una experiencia de aprendizaje para el oficial. Según la investigación del oficial interno, Achim Marino, el autor de la carta, era un criminal notorio con un historial de múltiples asesinatos, robos y agresiones sexuales, cumpliendo 3 cadenas perpetuas. Su última encarcelación fue hace 6 años, mientras que el incidente de Nancy ocurrió hace 8 años, lo que indicaba una posibilidad de implicación basada en la línea de tiempo. El oficial luego viajó al departamento de policía de El Paso, encontró la pistola mencionada por Achim en su carta y realizó pruebas. Sin embargo, la conclusión fue que la pistola no era el arma utilizada para matar a Nancy, lo que llevó al cierre de esta investigación. El informe de Achim parecía haber sido ignorado, como lanzar una piedra al océano. En 1998, escribió otra carta, esta vez no al Departamento de Policía de Austin sino directamente al entonces gobernador George y a la oficina del fiscal de distrito. Con órdenes de estos 2 departamentos de alto rango, el Departamento de Policía de Austin no tuvo más remedio que reabrir la investigación sobre el caso de Nancy. Sin embargo, no se acercaron a Achim para obtener más información, ya que les resultaba difícil confiar en un criminal convicto con 3 cadenas perpetuas. En su lugar, continuaron su investigación sin su participación. Actualmente cumpliendo condena por el caso de Nancy está Christopher, el hombre que inicialmente confesó haber matado a Nancy. Frente al interrogatorio de la policía, la declaración de Christopher sigue siendo casi idéntica a la de hace 10 años, afirmando que él y Richard fueron los que mataron a Nancy, sin participación de terceros. El testimonio seguro de Christopher disuade cualquier investigación adicional por parte de la policía. Después de todo, si hubiera alguna verdad oculta en el caso, la oportunidad de cometer el crimen está ante ellos. ¿Y por qué retendría información? Además, las pruebas de ADN de ese entonces aún respaldan la condena. Por lo tanto, la policía ahora está bastante convencida de que Achim simplemente está jugando con ellos. En consecuencia, Achim es puesto en confinamiento solitario durante una semana como castigo. Después de este incidente, nunca vuelve a escribir otro informe a nadie. El caso parece haber dado la vuelta completa, pero pocos saben que un año después, Christopher cambia repentinamente de postura, afirmando que nunca mató a Nancy en primer lugar. En agosto de 1999, al enterarse de que Achim había confesado repetidamente ser el verdadero perpetrador, Christopher escribió una carta a una organización llamada Proyecto Inocencia. Esta organización opera en los Estados Unidos, el Reino Unido, Oceanía y otras regiones como una entidad legal sin fines de lucro dedicada a ayudar a aquellos injustamente condenados a recuperar su inocencia. Para agosto de 2010, 258 individuos injustamente condenados habían sido exonerados con la ayuda del Proyecto Inocencia. En su carta, Christopher, quien había mantenido su confesión durante los últimos 11 años, ahora afirma que él y su amigo Richard nunca mataron a Nancy. Alega que su confesión anterior fue coercida por la policía durante un interrogatorio irrazonable donde se les negó el acceso a representación legal. No importaba cómo explicaban, la policía insistía en que estaban mintiendo. Si sus respuestas no coincidían con lo que la policía quería escuchar, serían interrogados repetidamente, privados de comida y agua durante el exhaustivo interrogatorio de 2 días. Al final, Christopher, incapaz de resistir la presión, tuvo que cumplir con los deseos de la policía y proporcionarles la respuesta deseada. En el cierre de su carta, Christopher incluyó la siguiente declaración: he perdido la fe en este sistema, pero no he perdido la fe en mí mismo. Al leer la carta de Christopher, el fundador del Proyecto Inocencia envió inmediatamente a alguien para localizar los archivos del caso de Nancy de años atrás. Después de revisarlos, se encontraron muchas discrepancias. En primer lugar, en un caso tan significativo, ni Christopher ni Richard habían contratado abogados, lo que indica posibles limitaciones impuestas sobre ellos. En segundo lugar, según los registros, Christopher y Richard no tenían antecedentes penales previos, lo que hacía poco probable que cometieran un delito tan grave en su primera ofensa, lo cual es extremadamente raro en la historia criminal. Por lo tanto, su credibilidad era cuestionable. Teniendo en cuenta estos factores, el fundador del Proyecto Inocencia sintió que había una posibilidad de un error judicial en el caso de Nancy. Iniciaron de inmediato una investigación formal, que descubrió muchas verdades ocultas en cuestión de días. El Proyecto Inocencia contactó de inmediato a los fiscales locales y solicitó una reevaluación del ADN encontrado en Nancy en ese momento, comparándolo nuevamente con el ADN de Richard. Los fiscales estuvieron de acuerdo de inmediato, asumiendo que el Proyecto Inocencia simplemente estaba perdiendo el tiempo ya que las pruebas de ADN no podían estar equivocadas.
Sin embargo, cuando se conocieron los resultados de la comparación, todos quedaron atónitos. Según los resultados, el ADN encontrado en el cuerpo de Nancy en ese momento no coincidía en absoluto con el de Christopher y Richard. Inicialmente, los expertos forenses sospecharon errores en sus pruebas y realizaron múltiples comparaciones detalladas, pero cada resultado permaneció igual. Entonces, surgió la pregunta, si su ADN no coincidía con el del perpetrador, ¿por qué los resultados hace 11 años mostraban lo contrario? Respecto a esta pregunta, el experto forense Edward proporcionó una respuesta. En 1989, la tecnología de ADN apenas estaba emergiendo, capaz de analizar solo un gen en el ADN para comparación. Tales análisis eran prácticamente inútiles. Solo en Texas, había 3 millones de personas que podrían coincidir con ese solo gen. Por lo tanto, no es sorprendente que el ADN del asesino coincidiera con el de Richard. Simplemente no se consideraron otros sospechosos, por lo que la policía no se molestó en hacer la comparación. Sin embargo, para el año 2000, la tecnología de ADN había avanzado considerablemente, siendo capaz de analizar hasta 10 genes para comparación, aumentando significativamente la precisión y confiabilidad, convirtiéndose en un medio de resolver crímenes más confiable. Después de comprender el error en el análisis de ADN, el Proyecto Inocencia recuperó la pistola mencionada por Achim hace 3 años. Recuperaron el arma y la enviaron al Instituto de Investigación del Suroeste en Dallas para realizar pruebas balísticas exhaustivas. Los resultados de estas pruebas, después de varias rondas, confirmaron que los casquillos encontrados en la escena del crimen fueron efectivamente disparados desde esta pistola. Esto revela que los resultados de la prueba del novato hace 3 años fueron inexactos porque todo el departamento de policía no creía las palabras de Achim, por lo que el novato no lo tomó en serio y solo realizó una prueba superficial para cumplir. En última instancia, el Proyecto Inocencia comparó el ADN del asesino con el ADN de Achim, confirmando la afirmación de Achim de ser el verdadero asesino porque su ADN coincidía completamente con el del asesino. Esto significa que Christopher y Richard realmente fueron agraviados. Sin embargo, debido a la naturaleza extraña de los acontecimientos en el caso, el Proyecto Inocencia, por precaución, localizó a Achim, quien estaba cumpliendo condena en prisión, y le pidió que describiera detalladamente lo que había ocurrido el día del incidente. Según Achim, el día del incidente, estaba vestido como un trabajador de mantenimiento, con la intención de probar suerte cerca para ganar dinero rápido. Al pasar por Pizza Hut, notó que solo Nancy estaba dentro. Fingió ser un reparador y tocó educadamente la puerta. Al ver a Achim con equipo de mantenimiento, Nancy le cree y abre la puerta. Sin embargo, para su sorpresa, tan pronto como Achim entró, sacó una pistola escondida en su bolso y exigió todo el dinero de la tienda. Después de obtener el dinero, Achim no se va porque la joven y atractiva Nancy despierta impulsos primarios en él. Luego forzó a Nancy al baño y cometió actos indescriptibles. Sin embargo, después de terminar, no perdonó a Nancy sino que la asesinó brutalmente. Antes de irse, Achim tenía la intención de llevarse el casquillo de bala con él, pero en su pánico, no pudo encontrarlo y temió que otros empleados pudieran llegar repentinamente a trabajar, así que no continuó buscando y optó por huir directamente de la escena. Cuando la policía le preguntó a Achim por qué tuvo que matar a Nancy, su respuesta sorprendió a todos. Dijo que recientemente había salido de prisión y, durante su tiempo allí, fue golpeado con frecuencia por una guardia blanca. Por lo tanto, juró en secreto que una vez que fuera liberado, mataría a todas las mujeres que se parecieran a esa guardia blanca. Desafortunadamente, Nancy fue la primera persona que se encontró que cumplía con esa descripción. Así, finalmente salió a la luz la verdad detrás del caso de Nancy. Sin embargo, sigue habiendo una pregunta que el Proyecto Inocencia todavía no puede entender. Hace un año, cuando la policía encontró a Christopher y le preguntó sobre el incidente, él tuvo la oportunidad de decir la verdad sobre su condena injusta. ¿Por qué siguió insistiendo en ser el perpetrador? Al escuchar esta pregunta, Christopher dio una sonrisa impotente y explicó que siempre había soñado con limpiar su nombre, pero había perdido completamente la fe en el sistema en ese momento. Tenía miedo de que si decía la verdad, enfrentaría represalias. Por lo tanto, continuó dando la respuesta que la policía quería hasta que supo del Proyecto Inocencia y reunió el coraje para intentar limpiar su nombre. Después de escuchar la explicación de Christopher, no es difícil imaginar que ciertos individuos habían dejado una sombra indeleble en él en ese momento, haciéndolo tan temeroso e indeciso. Afortunadamente, todo eso ahora es cosa del pasado.
Christopher y Richard han limpiado completamente sus nombres y cada uno ha recibido al menos 15 millones de pesos en compensación. Sin embargo, esta justicia llegó demasiado tarde para Richard. Los observadores atentos pueden haber notado que tanto Richard como Christopher fueron inicialmente condenados injustamente. Sin embargo, ni la policía ni el Proyecto Inocencia cuestionaron a Richard porque había perdido permanentemente su capacidad para testificar. En el tercer año de la prisión de Richard y Christopher, un compañero de celda confundió a Richard con su enemigo y lo sometió a una paliza severa, lo que resultó en daño permanente en su cabeza y la pérdida de sus habilidades cognitivas normales. Según los médicos en ese momento, era probable que pasara la mayor parte de su vida restante en un hospital psiquiátrico. Si bien esto fue un accidente, la causa raíz de esta tragedia finalmente se derivó de la condena injusta años atrás. Después de todo, Richard solo tenía 19 años en el momento de la condena injusta, apenas un adolescente común. Colocarlo entre criminales violentos, incluso sin el caso de identidad equivocada, probablemente habría resultado en acoso y abuso. Quizás después de este incidente, alguien del departamento de policía de Austin se presentaría para asumir la responsabilidad, pero el precio que pagarían no podría compararse con lo que Richard había perdido. Esta condena injusta había destruido toda su vida. Lo que inicialmente comenzó como un caso con una víctima finalmente se convirtió en 3 víctimas debido a la investigación policial. Incluso si la policía no hubiera hecho nada inicialmente, Achim todavía habría enfrentado castigo por sus otros crímenes, no solo el caso de Nancy, y aún habría sido condenado a cadena perpetua. Su naturaleza no habría cambiado. En cambio, fue la intervención policial la que hizo que 2 personas inocentes sufrieran 10 años de prisión y arruinara la vida posterior de una persona. ¿No es esto un poco irónico? Bueno, eso es todo por hoy. Soy X. Si disfrutaste mi video, considera suscribirte. Nos vemos la próxima vez.